¿Cómo les va? Mis queridos youtubers, como siempre digo, mis seguidores de Facebook y de otros medios de redes de comunicación. Hoy voy a tratar un tema que ha traído muchas fábulas y muchas discusiones, y es sobre el castigo divino. Quiero hablar de esto porque muchos, de lo que hablábamos el otro día, ovejas disfrazadas, mejor dicho, lobos disfrazados de ovejas, lo utilizan en su beneficio. Pero nuestra iglesia no es así. Trata de mostrar la verdad. Bueno, una de las cosas que más se usa es que Dios castiga con mano dura. La idea que Dios castiga con mano dura es una visión, refleja una visión tradicional de la justicia divina, asociada a menudo con pasajes bíblicos de discípulos o corrección paterna. Sin embargo, la teología actual se refiere a hablar de amor, misericordia y de las consecuencias naturales de nuestros actos en lugar de castigo violento. Algunos textos sagrados comparan la corrección divina con la de un padre estricto, o sea que es amorosa, tiene un fin, con padre estricto que educa a sus hijos por amor para encaminarlos. Muchas veces estamos equivocados, estamos haciendo cosas que nos parecen que están bien, pero están mal frente a Dios. Por eso Dios nos toca con algo. Pero eso es para que nosotros despertemos y nos muevamos hacia Él. Muchos líderes espirituales y refranes populares sugieren que las dificultades de la vida son resultado natural de las decisiones humanas y no es un enviado que no fue enviado por Dios. La gracia y el perdón, eso proviene de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento pone un gran peso en la misericordia de Dios y un sacrificio de amor por encima de la retribución severa. Tenemos el caso de Jesucristo, que siendo hombre, no siendo Dios, soportó en obediencia por nosotros. O sea que una persona que obra así, que da un hijo para salvar el mundo, no puede tener una mano dura. ¿Cuáles son los pecados que Dios perdona? Según gran parte de las doctrinas cristianas, Dios perdona todos los pecados, sin importar su gravedad, siempre y cuando exista un arrepentimiento sincero de la persona. La misericordia divina se considera infinita. O sea que tenemos que tener arrepentimiento. Ahora, un ejemplo de esto es el ejemplo de Saulo. Saulo perseguía y mataba a los cristianos, pero tenía un error. Y Dios
lo tiró de su caballo y él se arrepintió y fue quien era, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más usados junto con otros. Ahora, ¿qué es un arrepentimiento sincero? Porque todos hablamos, escuchamos de que debemos de ser arrepentidos sinceramente. Bueno, primero voy a enumerar. Primero, reconocer que la acción causó un daño espiritual o moral. Eso nos produjo ese daño. Un daño espiritual o moral. Nos daña espiritualmente y moralmente también. ¿Y eso qué? Segundo, sentir un pesar auténtico por haber actuado mal. Eso se siente como una herida en el corazón. Seguimos hablando, tener firme intención de no volver a cometer el pecado. Estamos hablando de un arrepentimiento sincero. Pero siempre se perjudica normalmente a alguien con un pecado, a través del pecado. Y tenemos que buscar restituir o arreglar las consecuencias del acto en la medida de lo posible. Bueno, hemos visto acá algunos, es decir, pecados que perdona la misericordia de Dios. ¿Pero existe algún pecado que Dios no perdone? Sí, existe. Según nosotros los cristianos, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de un límite en la misericordia divina, sino de la decisión libre de la persona de rechazar el perdón de Dios hasta el final de su vida. Eso lo decidimos nosotros porque tenemos libre albedrío. Fuimos hechos, no tenemos que olvidar, a imagen y semejanza de Dios. Bueno, esto que estoy hablando figura en 3 versículos bíblicos. Agarran lápiz y papel. Mateo 12:31. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Marcos 3:29. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfemie contra el Espíritu Santo no tiene jamás el perdón, sino que es reo de justicia eterna, de juicio eterno. Son fuertes estos perdidos. Qué fuerte es pecar contra el Espíritu Santo. Es decir, blasfemar. Lucas 12:10. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, cualquiera que hable contra Jesucristo. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Ahora, es muy importante interiorizar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el rechazo radical que consiste en cerrarse obstinadamente de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Hay muchos que han sido cegados por el rey de este siglo para que se pierdan. Dicen que Dios no existe. Y al no creer, se están alejando de la gracia y el amor de Dios. Impenitencia final. Las personas deciden morir sin arrepentimiento, manteniendo su corazón completamente
endurecido. Negación de la verdad. Atribuir al demonio las obras que son claramente del Espíritu Santo. Eso es lo que se comprende como blasfemia contra el Espíritu. Ahora vamos a ver cómo es Dios. En algunos versículos los explican, hablan sobre la misericordia y perdón de Dios. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Miqueas 7:18. Destaca que Dios no guarda el enojo para siempre, porque se deleita en la misericordia. Segundo, Salmo 103:12. Salmo 103:12. Afirma que Dios se aleja, mejor dicho, que Dios aleja a los pecadores de las personas tan lejos como el oriente del occidente, si estarán lejos. Isaías 1:18 promete que aunque los pecados sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Qué hermoso es Dios. Ezequiel 33:11 declara que Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Hemos visto hasta aquí lo que dice el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver pasajes del Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:9 asegura que si confiesan los pecados a Dios, no a los hombres, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar toda maldad. Lucas 15:11-32 narra la parábola del hijo pródigo que ilustra el brazo del padre a quien regresa arrepentido. Tuvo que pasar por muchas cosas ese hijo pródigo que llegó a querer comer la comida de los chanchos, los algarrobos. O sea que a veces hay que pasar por mal para poder volver al Padre o buscar al Padre. Ese Padre lo estaba esperando y le dio ropas nuevas e hizo una fiesta cuando él llegó. Eso es lo que está haciendo con nosotros, esperándonos, permitiendo algunas veces que nos pasen algunas situaciones para corregirnos. Efesios 2:4-5 resalta que Dios, siendo rico en misericordia, dio vida a la humanidad aún estando muerta a sus pecados. Bueno, no quiero extenderme, hay muchos otros versículos, pero estos son los principales. Ahora, ¿qué enseñanza podemos tener del perdón de Dios y cómo debemos actuar? Jesús vinculó explícitamente el perdón vertical, Dios a los hombres, con el perdón horizontal entre seres humanos, en la relación más importante del cristianismo, el Padre Nuestro. Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:14-15. Justo después de enseñar la oración, Jesús añade una advertencia severa. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Creo que hemos sido bastante claros en esta tarde. Y para poder entender que Dios, como dicen los refranes, Dios castiga pero no muestra el palo. Eso son cosas de hombre, porque Dios es amor. Y si Dios permite que nos pase algo, es como un padre que quiere corregir a un hijo amado. Por eso ahora vamos a orar y les pido que aquellos que quieran acompañarme lo hagan y de la forma que ustedes deseen. Padre, yo te doy gracias una vez más porque tú me has permitido hablar de tu misericordia y de tu perdón. Sé que este mensaje va dirigido a muchos que han sido engañados por Satanás, en este caso por Satanás, y después han sido acusados porque Él es el acusador. Vos no tenés perdón de Dios. Cuando uno está asustado de algo malo que ha hecho, le vienen a su mente esas frases. Y también lo increpan con la familia, diciéndole qué vas a hacer si tu familia se entere. Más vale, otra frase muy usada, que te mates y no seas una carga y una vergüenza para tu familia. Muchos siguen ese consejo y se han suicidado. Yo les digo en el nombre de Jesús que no lo hagan. Porque hay otra frase que dice, ha nacido una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Los bendigo en el nombre bendito de Jesús, para la gloria y la honra de su nombre. Reciban este mensaje como de quien viene, no de Walter Ferrer, sino de Dios. Él lo está enviando para alguien que la necesitaba. Como me ha ocurrido a mí. Otra vez los bendigo, los espero en la próxima charla, que voy a tratar de hablar, como hoy hablé del castigo, voy a tratar de hablar de la prosperidad divina. ¿Y saben por qué hablar en especial de la prosperidad divina? Porque el diablo también prospera. Y no quiero que nadie sea engañado. En el nombre de Jesús los espero en la próxima charla. Bendiciones.